Muy bien, entonces vamos a concluir estas reflexiones de la tarde con esta charla que le pedimos al Espíritu Santo que se apiade de nosotros y nos dé luz con su palabra. Y les voy a leer de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 10, desde el versículo 1. Dice: decidido a usar su autoridad apostólica. Yo personalmente, Pablo, que cuando estoy presente entre vosotros soy tímido, pero ausente soy audaz, os exhorto por la mansedumbre y la benignidad de Cristo. Ruego que cuando esté presente no tenga que mostrarme audaz, con la confianza con que pienso obrar resueltamente contra algunos que no tienen como si procediésemos según la carne. Porque aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestro combate no son carnales, sino que Dios las hace poderosas para derribar fortalezas. Deshacemos sofismas y toda altanería que se levanta contra la ciencia de Dios, y sometemos a la obediencia de Cristo como a un prisionero a todo entendimiento, dispuestos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Solo veis según las apariencias. Si alguno se cree que es de Cristo, que tenga también en cuenta esto: tan de Cristo somos nosotros como Él. Pues aunque yo me excediera un poco en gloriarme de la potestad que el Señor nos dio para vuestro bien, y no para vuestra ruina, no tendría de qué avergonzarme. Y que nadie piense que pretendo atemorizaros con mis cartas, porque hay quien dice: sus cartas son duras y fuertes. Pero en persona es poca cosa, y su palabra no vale nada. Que tenga en cuenta ese, que lo mismo que decimos en nuestras cartas, estando ausentes, eso mismo haremos cuando estemos presentes. Palabra de Dios. Pues vemos con claridad que la Iglesia desde el principio está en esta batalla tan fuerte con la humanidad de la Iglesia, que obviamente está influenciada siempre por espíritus, tanto del bien como del mal. Sabemos que los espíritus son cuerpos intelectuales, o sea, no son materiales y no los podemos ver, pero ellos actúan a través de nuestro intelecto, a través de nuestros instintos, sentidos y razón, pasiones, sentimientos, ideas, y esa es la batalla. Por eso en la Iglesia, como hablábamos en la reflexión de esta mañana, tenemos que tener tanta compasión los unos con los otros, sobre todo compasión con aquellos que están mal, ¿no? Porque normalmente la tendencia que tenemos humana, porque esa no es cristiana, es a rechazar al que está mal. Esa no es una acción cristiana, es simplemente humana, sin el amor, sin Dios. Y claro, nuestra naturaleza humana también tiene esa debilidad carnal que nos lleva al desamor. Por eso constantemente estamos en esta navegación entre las fuerzas del bien y el mal. Y debemos tener ese compás muy bien sincronizado para estar seguros que nuestra orientación está directamente dirigida al norte de Dios, que quiere decir, yo voy a detectar cada vez que está navegando, fluyendo esa lava del mal a mi corazón, y tengo que sacarla para enderezar el rumbo. Es una navegación. Nosotros estamos navegando por dentro de un mar que está lleno del bien y del mal, porque precisamente esa es la fruta que se comió Eva y nos entró esta lava del mal que no teníamos, y entonces ahora fluye entre nosotros y no hay forma de escaparla, porque como dice San Pablo, en nosotros hay una mancha que no es nosotros, pero está en nosotros, que nos inclina a pecar.
Y no es que nosotros seamos el pecado o la mancha, pero está en nosotros. Y por eso agrega más adelante, el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Porque esa mancha me inclina a pecar y si yo no estoy alerta para organizar esa navegación, entonces me gana el peso de la mancha del mal, porque está fluyendo dentro de mí. Y ustedes saben que yo me voy a confesar. Y consigo esa paz con Dios, renuevo esa amistad con Dios, recojo de nuevo esa gracia que había perdido, me siento bien y fuerte, comulgo, salgo a mi vida, a trabajar, a hacer mi vida, y de repente estoy invadido otra vez por toda clase de angustias y cosas y tentaciones, y continúo en mi lucha. Entonces todo este flujo de esa lava del mal continúa fluyendo porque está en mí hasta que muera. Está en esta carne, en esta sangre, en estos huesos, en esta mente. Ahí está. Y yo no puedo salir de eso. Entonces, la gracia santificante de la que hablaba el Padre, que es mantenerme yo en la amistad con Dios, es nuestra arma poderosa para vivir sobre lo que está dominante en el mal. Porque pónganse en ustedes una idea, háganse una idea, una imagen del caballo y el jinete. Háganse de cuenta que esta carne es el caballo y el jinete es el espíritu, el alma. Entonces, cuando uno alimenta el jinete, cuando fortalece el alma puede ponerle riendas a la carne y llevarla por donde el alma quiera, y no por donde la carne quiera. Y esto hace que haya una navegación armoniosa, coherente, porque yo tengo dominio sobre la carne. Es como, a mí me preguntan a veces, ¿qué hago? Que estoy abrumado de tentaciones, estoy muy débil, no puedo concentrarme en orar. Y yo digo, ese es el momento para ayunar, para sacrificarse. No le dé placeres a su carne, no le dé nada que le guste. Solamente coma lo que lo alimente, pero no coma nada de lo que le dé placer. Quítele la sal, quítele el azúcar, quítele las cosas de placer y coma solo lo que lo alimenta por un tiempo, por unos días, y verá cómo se le fortalece su espíritu. Porque esa carne está demasiado gustosa. Es como lo que hablaba yo del pan ácimo y el pan con levadura. Nosotros tenemos que estar constantemente asegurándonos que seamos un pan ácimo. Un pan insípido, un pan que alimenta, que es fuerte, pero que no tiene ese sabor placentero. Para evitar ese tipo de placer y de comodidad que solamente alimenta el gusto, pero no nos da fuerza espiritual. Entonces hay que estar muy conscientes de que la carne no nos gane. Y esto no quiere decir que no podemos darnos gusto de vez en cuando de comerme el gran ponqué y de tomarme el vino y de hacer esto. Eso no podemos entrar en el fanatismo ni los escrúpulos, pero estoy hablando de disciplina. Sobre todo para nosotros los laicos, porque las comunidades religiosas, los sacerdotes tienen una responsabilidad mucho más grande en ese sentido y viven disciplinas monásticas, reglas monásticas y otro tipo por eso entraron a ese tipo de vida, ¿no? Pero en la vida nuestra tenemos la misma responsabilidad de santificarnos, pero al mismo tiempo nosotros vivimos en el mundo mucho más adentro que lo que vive el sacerdote o el religioso, en el sentido de lo que es enfrentarnos al mundo carnal, a este mundo donde están los apetitos, los deseos, todo esto, y nosotros tenemos que ser aún más cuidadosos de cómo moderamos esa relación con los alimentos, con todo lo que da placer, con el dinero, con el poder, con la fama, con todo esto que está en el mundo y que es parte de nuestra vida, porque manejamos eso. Usted es un empleado muy humilde, muy sencillo en una compañía. De todas maneras, usted está sujeto a la vida de esa compañía y quiéralo o no,
lo afecta toda la vida de esa fábrica, de esa empresa, de ese restaurante, de donde usted trabaje. Lo afecta todo, lo afecta el jefe, los empleados, los clientes, y usted está sujeto a todas esas cosas. Es una vida que uno tiene que reconocer como una vida que es batalla del pago que todos tenemos que darle a Dios por el destierro, que es ganarnos el pan con el sudor de la frente. Ustedes saben que en el mundo de hoy todo es una propuesta de comodidad. ¿Cómo vivir sin trabajar? Eso es lo que prometen todas estas ideologías comunistas en Latinoamérica. Mantienen todos estos criminales a sueldo y gente que no trabaja y vagos con toda clase de beneficios, y por eso los apoyan y los eligen, porque es la permisidad más grande de decirle a la gente: yo lo voy a proteger, yo le voy a dar sus derechos, lo voy a cuidar y le voy a dar un beneficio. Y no trabaje porque yo lo voy a sostener. Claro, eso es lo que prometen. Pero también, cuando miramos bien las reglas de este materialismo, el hombre está buscando cómo vivir trabajando lo mínimo que pueda, ¿sí? Y la velocidad, conseguirlo lo más rápido que pueda, sin mucho esfuerzo. Entonces, cuando estamos sujetos a estas leyes, estamos sujetos a la vida carnal, 100%, no a la vida espiritual, porque las leyes espirituales no caminan así. Porque la ley espiritual trabaja de acuerdo a Dios, que es, el mundo material es un instrumento, pero no es mi reino. Por lo tanto, yo no le sirvo al mundo material, sino que el mundo material está a mi servicio, a mi administración. Son dos formas de vivir. El que es espiritual utiliza el mundo material como instrumento. El que es meramente carnal y no es espiritual es esclavo del mundo material. Está sujeto a él y vive esclavo de sus apetitos, de sus deseos, de todo el mundo material. Pues de ahí nace la relatividad, porque el hombre justifica todo lo que hace porque todo es relativo. De ahí nace para muchos católicos el sincretismo, y por eso parte de lo que hablaba el padre al final de su charla, hay mucha gente católica que está sincretizada. Entonces utilizan el paganismo, el espiritismo, el reiki, todas estas prácticas del yoga, porque es parte, incluso usted encontrará parroquias donde están enseñando el yoga cristiano, el reiki cristiano, y la gente es tan ridícula que cree que eso está correcto. Y es que es simplemente el desasosiego del ser humano que pierde la coherencia entre la carne y el espíritu, y entonces se acomoda meramente en la carne y toma elementos que aparecen ser espirituales y que no lo son, para poder caminar como si estuviera con Dios, pero viviendo meramente esclavo de la carne. Y eso es, yo le digo mucho a la gente: mire, usted viene a misa, claro, qué bueno, pero usted está completamente extasiado en la iglesia, en la misa, y le encanta venir porque se siente tan bien en la misa, qué paz que me da. Pero cuando usted pone un pie en el atrio después de la misa, usted está igual de extasiado con el mundo, porque usted tiene una doble vida. Usted es uno allá afuera y otro aquí adentro. Entonces no pertenece a nada, y eso es lo que más detesta a Dios, porque ese es el tibio. Es aquel que pretende vivir en los dos lugares. No es posible servirle a Dios y servirle al dinero, como dice la palabra. Entonces nosotros o somos de Dios o somos del diablo. Y con esto hay que tener mucho cuidado con esta conversación, porque hay mucha gente que se raya y entonces cae en el fanatismo, en el extremismo, porque piensan: entonces todo es malo en el mundo, ¿sí? Y así eran los maniqueos, la carne es mala y todo esto es cuando entra uno al extremismo. No, hay que tener coherencia en esto. Nosotros estamos en el mundo y nosotros estamos en el mundo material, y tenemos que ser muy coherentes, muy inteligentes, extremadamente astutos y muy efectivos en la forma en que navegamos por dentro de este mundo material, que es utilizar todo, pero bien utilizado.
todo lo podemos utilizar, bien utilizado. Yo le digo a la gente, miren, este billete, ¿cómo se llama la moneda acá en Bolivia? El boliviano. Este boliviano ha estado en las manos de mucha gente, ¿cierto? Unos vivieron con este billete para hacer el mal. ¿Quién sabe cuántas maldades harían con este billete? Otros hicieron caridad con él, le ayudaron a alguien. Otros saciaron un deseo y se comieron algo, ¿no? Y se satisfacieron con eso. Otros fueron de los que van a misa y entonces empiezan a recoger la limosna y están con la mano en el bolsillo y toman el billete más grande y a medida que se acerca la bolsa de la limosna van bajando de billete y al final tiran una moneda, ¿no? Eso. Entonces, la administración de esto no tiene nada que ver con esto, es el corazón. El corazón es el que maneja esto y el corazón es el que maneja todo. El que maneja la correa de su pantalón, sus zapatos, es el corazón. Y por eso la navegación por este mundo material tiene que ser absolutamente consciente de que nosotros somos buenos administradores. Miren la amistad. Hay hijos que visitan la madre porque es bueno visitar la madre. Además que es un mandamiento, el único que tiene promesas, ¿no? El mandamiento de honrar padre y madre. Muy bueno eso. Entonces ese hijo es muy puntual. Siempre está ahí para el cumpleaños con su ponqué. Siempre acompaña a la madre a la calle a comprar cosas. Él está ahí. Pero la razón por la cual este hijo está ahí es porque es bueno hacer eso. Y lo mismo la persona que va a misa, porque es muy bueno ir a misa. Es muy bueno confesarme, porque así no me condeno. Es bueno comulgar, porque eso me da una fuerza increíble y me siento en paz. Pero es que sea bueno no es necesario, no es suficiente. No es acerca de que sea bueno, es acerca del amor. ¿Amo a mi madre y por eso voy a verla? ¿O es que es bueno ir a visitar a mi madre? Es conveniente, es un mandamiento, lo debo hacer. Eso no tiene nada que ver con el amor. No tiene nada que ver con el amor a Dios si yo vengo a misa porque me siento muy bien en misa. Igual me puedo sentir haciendo yoga, ¿no? O ganándome una cantidad de dinero, puedo sentirme muy bien. Todo eso está bien y es bueno, pero eso no es amor. Y precisamente ahí me salgo de lo que es administrar el mundo material, lo que es administrar el amor de Dios en mis sentimientos, en mis relaciones humanas. Yo tengo que tener una claridad de qué es lo que estoy haciendo. Tengo un amigo, sí, ¿y por qué lo tiene? Ese amigo, ¿qué es en su vida? ¿Qué representa? ¿Por qué lo tiene? Piense bien. Y lo piensa bien y dice, es que siempre es la persona que llamo y llega enseguida a hacer todo lo que yo necesito cuando lo necesito, es el que me presta dinero cuando necesito, es el que me consuela cuando estoy desconsolado. Eso, y digo, bueno, todo eso es muy bueno, tener un amigo así, pero entonces, ¿esa es la razón por la cual lo tiene? ¿Por eso? O porque usted tiene amor por esa persona, porque usted se preocupa por esa persona, porque esa persona es alguien que representa algo muy importante en su vida, que es el amor, porque me duele su vida, me importa su vida, pero no es que lo único que me importa es lo que me da, el servicio que me da, la compañía que me da, el consuelo que me da, cómo me atiende rápido cuando lo llamo, gran amigo. ¡Qué gran amigo! Eso es mentira, eso no es verdad. Entonces, por eso es que cuando nosotros tenemos esta conversación cristiana como la que tenemos en este momento, lo que estamos hablando acá es, ¿somos o no somos? Porque uno tiene que identificarse con todo, totalmente identificarse con todo. Es como, en una oportunidad estaba yo llevando una señora hacia algún lugar, no sé por qué terminé llevándola yo, y cuando llegó al lugar donde la estaba llevando me dice,
Ayúdeme a discernir esto. Es que vengo de la casa de mi hija menor y allá me dieron tremendo desayuno y aquí vengo donde mi hermana y aquí me tienen preparado otro desayuno. Entonces, ¿qué hago yo? Y yo le dije, pues tiene dos opciones, hágalo de los romanos, desayuno de nuevo y luego váyase a vomitar, ¿no? Eso es lo que puede. O hágalo de los cristianos, diga la verdad, ya desayuné. Entonces escoja, vaya usted a ser romana o cristiana, esa es la única solución que tiene. Y es que eso es verdad. La vida nuestra es así. La vida nuestra es blanco o negro, es de Dios o es del diablo, no hay nada en la mitad y tenemos que convertirnos en esas personas. Usted se da cuenta que hay gente que por respeto humano hacen cosas absurdas por respeto humano, porque no quería ofenderla, es que no quería esto, es que se ofenden, es que se confunden. No, eso no es verdad. Uno siempre tiene que vivir la verdad en todo momento. Y eso es lo único que nos hace libres. Yo no puedo ir a dejar de hacer o hacer algo simplemente por respeto humano. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que vivir en el temor de Dios. Eso es, no en el respeto humano. Y tenemos que encontrarnos en ese lugar. Encontrémonos todos en lo más importante de nuestra vida cristiana, en el temor de Dios. Y ahí recibimos la sabiduría de Dios, porque cuando yo busco a Dios con sinceridad y pienso, ¿esto será temor de Dios? ¿El que yo haga las cosas en esta manera? ¿O será simplemente respeto humano? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y no es que nos vamos a volver los superanalíticos y tener un psicoanálisis a cada paso que damos en la vida, porque ya nos entorpecemos también. No, es que vamos a tener conciencia en los pasos que estamos dando, conciencia. Es como recién que yo entré en mi conversión y viví 2 años en los cuales ni sabía que tenía una misión y estaba en Los Ángeles todos los días en la iglesia y aprendiendo de la iglesia y enamoradísimo de la iglesia, como también lo estoy hoy, pero era un descubrimiento y no sabía de muchas cosas. Y entonces oía todo el tiempo que decían, los santos dicen que hay que estar permanentemente en oración. Y yo decía, wow, permanentemente en oración, uno se muere el cansancio, ¿cómo hace para hacer eso, no? Porque para mí la oración todavía era la recitación, la salmodia, todo eso era lo que era la oración. Todavía no la tenía concebida desde la mística, desde la espiritualidad. Y entonces poco a poco fui entendiendo que la vida nuestra en Dios, cuando somos fieles a Dios, es una oración permanente. Porque yo estoy caminando en el amor de Dios. Hay personas, madres de familia, padres que me dicen, ay, yo a veces no tengo tiempo de orar porque es que tengo que cocinar y es que tengo que aplanchar y es que tengo que llevar a los niños al colegio y yo digo, ¿sabe qué? Su ministerio y su sacramento es la familia. Todo lo que usted hace en la familia es una oración. Usted está orando cuando cocina, usted está orando cuando lava la ropa, usted está orando cuando lleva a los niños al colegio, usted está orando cuando recibe a su esposo con un abrazo y le cocina, usted está orando, su vida es una oración. Ahora tendrá sus espacios en que puede tener la salmodia, la recitación, la contemplación, y todo eso también se lo da el Señor. Y por eso tenemos el templo de Dios para ir a misa, para ir a confesarnos, para visitar el Santísimo, cuando hayan esos espacios. Pero nuestra vocación es una oración. Si somos aquellos que vivimos nuestra vocación en el amor de Dios y somos fieles a Dios, no hay cosa más linda que una persona honesta. Mire, usted entra a un edificio, hay un portero, y el portero está impecablemente vestido. Y el portero se sabe todo lo que sucede en ese edificio. Y usted le pregunta lo que quiera de ese edificio y él lo sabe. Tal vez no la vida privada de la gente, aunque a veces la saben, pero no faltará el portero chismoso. Pero un portero ordenado y honesto es una persona, pero así, recta, ¿no? En todo. Y uno se siente complacido de encontrar un portero así. Se siente uno muy complementado.
Pero si usted entra al edificio y encuentra a ese portero con el uniforme torcido, con mal aliento, sin afeitarse, mirándolo a usted todo sudoroso, no tiene ni idea de lo que usted le está preguntando. ¿Quién vive en el tercer piso? Ni idea, no tiene ni idea. Eso es una muestra del desorden, de lo que es la desobediencia, la deshonestidad. Se viste así se viste la deshonestidad. No está en orden. Y Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden en todo, absolutamente en todo. Por eso la gente cuando pregunta, ¿cómo hago yo para saber si una persona pues es como confiable, recomendable? Y yo digo, pues mire a ver esa persona de qué está hecha, ¿cierto? Todos estamos hechos del bien o del mal, y el bien o el mal se detecta en una persona con facilidad si usted tiene tiempo de compartir con ella, porque no se puede ocultar. No hay forma de ocultar el mal cuando vive en nosotros. No hay forma de hacer. Hay gente que la estafan, pero la estafa gente que no es muy conocida, y a veces se dejan estafar a su propia familia, pero porque saben que ese era malo y le dan confianza otra vez. Es como, hay gente que viene y dice, pero es que Pablito no es del todo malo, ¿no? Y yo siempre digo, es malo, porque si no es bueno, no puede ser del todo malo, porque no existe eso. Eso no existe. Nosotros o somos buenos o somos malos. ¿De dónde va a sacar uno que es medio malo? Es como lo que les decía yo antes a ustedes. No existe un demonio 80% malo. O sea, y tampoco existe una persona buena que es 90% buena. Eso no es así. Ustedes saben que un billete falso es 99% real. Pero ese 1% que es falso lo hace todo falso, ¿no? Como es lo que explicaba el padre sobre la confesión. Si había algo ahí que no estaba concreto, toda la confesión quedó mal, ¿no? Y esa es la realidad sobre el bien y el mal. Nosotros tenemos que superar la mediocridad y la tibieza. Hay que superarla. Porque mire, claro, fácilmente hablamos del tibio y el mediocre. Pero lo que no nos damos cuenta es que de pronto nosotros somos bien mediocres y bien tibios, y no podemos mentirnos. Y es la gracia más grande que usted puede recibir en su vida, es descubrir en qué anda y quién es. Es la más grande. Porque si hay algo que para lo que nosotros somos los más astutos, es para engañarnos a nosotros mismos. Oh sí, la astucia, ¿no? Porque por conveniencia, muchas veces consideramos que estamos bien, por conveniencia, porque nos asustaríamos mucho si aceptamos que estamos mal. Entonces preferimos decir que estamos bien. Es como, en una oportunidad estaba dando un retiro a jóvenes en Canadá y estábamos haciendo ejercicios espirituales. Entonces yo les tenía un ejercicio sorpresa por la mañana, y es que me paré en la puerta a saludarlos. Y les decía, esto puede ser en inglés, pero les decía, ¿cómo está? Y todos decían, muy bien, muy bien, muy bien, todos, ¿no? Entonces cuando ya todos entraron, les dije yo, prueba número 1, no es posible que todos estén bien, eso no es posible. Somos 142 personas y alguien tiene que estar mal. Digo, si alguien tiene pantalones acá y quiere decir la verdad, levanten la mano los que no están bien. 60 levantaron la mano. Sí, esto fue increíble porque ellos se atrevieron a decir la verdad. Entonces, miren lo fácil que uno miente y que le miente a los demás. ¿Cómo estás? Bien, ¿sí? ¿Cuál bien? No está bien. ¿Y acaso está mal decirle al otro que está mal? No, al contrario, hay que decir la verdad, ¿no? Si yo estoy triste, si estoy mal, si me pasó algo, si estoy enfermo, si estoy cansado, si no dormí bien, ¿cómo voy a decir que estoy bien? O sea, estoy mintiendo. Además, esa mentira me hace daño a mí, porque les voy a contar una cosa. El mundo espiritual actúa directamente sobre el mundo material. Por eso San Pablo dice que todo lo que vemos pasará.
Mas lo que no vemos nunca pasará, porque es lo permanente. Pero todo lo que no vemos afecta lo que vemos. Entonces, teniendo en cuenta eso, nos damos cuenta que si yo digo una mentira, si yo no soy sincero, el mundo espiritual se desarmoniza en mí, porque entro en una naturaleza oscura, que es la mentira. Y todo eso afecta mi salud física, mental y espiritual. El mentiroso es una persona que se enferma, o mentalmente, o espiritualmente, o físicamente, porque es desarmonía, está en desarmonía. Cuando usted se miente a usted mismo, usted se está desarmonizando y usted se puede enfermar. Usted mismo se hace daño. Por eso uno tiene que entender que Dios es un Dios de orden y todo lo creó en orden. Y para nosotros decir que estamos en gracia de Dios, tenemos que entrar en gracia de Dios en todo, ordenarnos en todo. Es como en una oportunidad estuve en un sitio muy respetable en España, que es de los más respetables en la Iglesia Católica, y estaba dando un retiro allí a estudiantes de teología, y me quedé en un dormitorio de esos, y resulta que en una oportunidad uno de esos jóvenes necesitaba hablar conmigo, algo muy personal, y me llevó a su cuarto, y entré, y el cuarto era un desastre, ¿no? Pero este muchacho era los de mejor reputación del grupo. Era el más honesto, era el más puntual, era el más servicial, todo. Y tenía un problema de desasosiego, de esto, de lo otro, un problema en su relación con su madre, y bueno, y aquí. Entonces, al final de toda la conversación, él me dijo, ¿qué me puede decir? Yo le digo, lo único que le puedo decir para empezar es, arregle su habitación. Le dije, empiece por las cosas pequeñas. A veces uno no le pone cuidado a la vida de uno y no le pone cuidado a las cosas pequeñas. Pero las cosas pequeñas hacen daños gigantescos. Las cosas pequeñas. Limpie este cuarto, ordénelo y comience a ordenar su vida. Ábreme ese closet. Y tenía una dificultad inmensa para abrirlo. Yo dije, ¿quién debe tener algún muerto encerrado ahí? Pues abre el closet, no se pueden imaginar el desastre de closet. Tenía hasta comida guardada ahí, comida vieja, dañada ya. O sea, entonces esta persona que era tan ordenada, tan buen estudiante, tan honesto en otras cosas, estaba desordenado consigo mismo. Y por eso tenía ese desorden tan horrible. Y no necesariamente el desorden de su habitación o de su closet era lo que estaba causando todo el problema que él tenía, sino que ese desorden de su habitación era un reflejo de lo que tenía por dentro. Entonces yo le dije, empiece por lo pequeño, ordene ese cuarto, límpielo meticulosamente, gástese 2 horas acá y de ahí empiece a sentarse en este cuarto a leerse un libro en paz, porque él nunca podía pasar mucho tiempo en su habitación. Y se la pasaba era afuera. Claro, no tenía un lugar donde descansar, ni siquiera dormía bien. Y era por el desorden, pero ese desorden venía desde adentro. No era, se reflejaba afuera, claro, pero lo tenía era adentro. No tenía organizado su corazón, pero tenía organizado todo lo demás. Entonces, hay gente que dice por ahí, ay no, todos los genios son desordenados. Sí, todos los genios no se visten bien, los genios son como sucios, los genios, eso es mentira, ese no es ningún genio. Yo no considero que un genio es así. Será genio para las matemáticas o será genio para aquello, pero genio en la vida, como la palabra lo dice, que el genio sería alguien que tiene armonía entre el espíritu y la carne. Ese es un genio. El genio es aquel que vive coherentemente. Ese es un genio. Pero ¿qué se gana usted con ser el genio matemático si tiene todo lo demás desordenado? Ese no es el genio de Dios, es el genio humano, ¿sí? Y esa es la naturaleza de un genio humano. Pero nosotros tenemos que convertirnos en los genios de Dios, que es aquel que tiene la administración de su vida coherentemente.
y que está cuidadoso de las cosas pequeñas también. Sobre todo, como dice un refrán, el diablo está en los detalles. Y esto es tan puntual y tan exacto. Lo mismo Dios también está en los detalles. Por eso a veces no nos damos cuenta cómo pequeñas cosas, pequeñas expresiones, pequeñas acciones nos hacen un daño gigantesco. Porque no calculamos la dimensión de una acción porque la consideramos pequeña e insignificante. Matrimonios enteros, naciones enteras han caído en guerra por una sola palabra, dicha en el momento menos indicado, a la persona menos indicada, por la razón menos indicada. Y se ha destruido una nación entera, se ha derrotado un matrimonio, se ha acabado una amistad, se ha perdido una gran oportunidad, y todo porque no estamos viviendo la realidad del orden de Dios. Por eso hay que vivir con mucha vigilancia, con mucho cuidado, con mucha meticulosidad, no escrupulosidad. Sí, hay que ser meticulosos, y la meticulosidad es una virtud, la escrupulosidad es un defecto, es un vicio, y es una línea muy delgada entre las dos. Porque una persona puede aparecer meticulosa cuando ya es escrupulosa, porque se pasó al otro lado. Entonces, todo esto tiene que ver con una ciencia, y esa ciencia es nada menos que la ciencia de la cruz, lo más precioso que hay. No hay una ciencia más preciosa que la ciencia de la cruz, porque la ciencia de la cruz es Jesús que nos dice: ordena tu vida y haz lo que yo hago, imítame a mí. El orden perfecto en el perfecto amor y en la perfecta sencillez, en la perfecta nada. Esa es la cruz, ese es Cristo. Y por eso entrar en ese Cristo, llegar a ser ese cristocéntrico en la vida nuestra, es estar en el orden de Dios, el orden de Dios. Por eso debemos cuidar esta lengua. Ustedes saben, como dice el apóstol Santiago, que es la presentación más preciosa que usted pueda leer sobre la lengua, la puede leer en esa carta del apóstol Santiago, que es súper corta, pero presenta esta vivencia extraordinaria espiritual sobre lo que es este instrumento. Hay que limpiarla, hay que mantener una vigilancia estricta sobre esta lengua. Esta lengua puede hacer los daños más increíbles y puede al mismo tiempo hacer las cosas más hermosas, más extraordinarias. Es muy poderosa la lengua y también muy peligrosa. Y así es todo. ¿Ustedes se dan cuenta que así es todo? Así es todo lo nuestro. Dentro de nuestra naturaleza están esas dos potencias. Miren cómo la lengua puede ser una bendición y puede crear situaciones, y una palabra puede ser un milagro, milagrosa puede ser una palabra, pero también una palabra puede ser una maldición, puede ser algo espantoso, puede ser destrucción. Y esa es nuestra naturaleza, y por eso hablamos de esta navegación entre el bien y el mal, y constantemente tenemos que estar evaluando este navegar y revisando este corazón. Porque el hecho de que yo esté en paz con Dios y que sea una persona que esté buscando la obediencia y que esté buscando todo el tiempo estar en orden, eso no quiere decir que estoy ganado y que ya llegué y que estoy muy bien. No, es todos los días, la conversión es diaria, hay que levantarse a la batalla, hay que estar vigilante hasta que muramos, hasta el último momento. Es una batalla constante. Y mucha gente se cansa de escuchar esto, que dice: ay, no, ¿quién va a vivir así? Ay, es mejor uno vivir tranquilo y olvidarse de todo esto. ¿Quién quiere todo este conocimiento? ¿A quién le importa vivir así de estricto? Qué difícil que es eso. Una señora me trajo un hijo de 15 años que era el desastre de hijo, terrible. Había estado en no sé cuántos sitios de rehabilitación. Esto fue por allá en California. Y me lo trajeron, y claro, ese niño me quería escupir, me quería patear, estaba ahí sentado, no quería haber venido a verme, pero lo trajeron. Entonces yo lo miré a él y él me miró así de reojo, y le dije yo: ¿y? Entonces
Él se quedó mirando para el otro lado como sorprendido y me miró a mí así un rato y me dijo, ¿y? Y le dije yo, ¿usted qué hace acá? Digo, pregúntele a mi mamá, no tengo ni idea, yo no quiero estar acá. Yo le dije, yo tampoco, yo dije, a mí no me interesa hablar con usted, si quiere váyase, no hay problema. Y la mamá, no, que no se vaya, es que yo quiero que él hable con usted. Yo le dije, pero es que ¿qué voy a hablar con él si me está dando la espalda, me está mirando mal y ni siquiera me dice nada? O sea, ¿qué voy a hacer con él? Que se vaya, ¿no? Entonces voltea y dice, ¿y cómo sabe que no le tengo nada que decir? Le digo, no, pues estaba tratando de hacerlo hablar, es lo único que estaba haciendo. Entonces me dice, es que estoy atormentado con mi mamá, que me quiere hacer rezar a la fuerza, que mi papá me castiga y me quita el dinero porque yo no voy a misa con ellos y esto y lo otro. Y fuera de eso, a mí me gusta la marihuana y nadie me va a quitar eso. Yo voy a seguir fumando y fumaré hasta que me muera y así. Y bueno, y se desahogó y cantó todo y dijo todo. Y cuando yo, después de que se quedó callado un momento, le dije, ¿no estás muy cansado de decir todo eso? Y me dijo, exhausto. Yo le dije, ¿te das cuenta? Estás viviendo una vida horrible, porque estás viviendo en contracorriente de tus papás. Digo, ¿por qué no te vas de la casa? Vete, vive en la calle o algo y así no te atormenta nadie. Oh no, yo no soy tan bruto, yo teniendo ahí comida y todo esto me dan de todo, yo no me voy, yo así de bruto no soy, ¿no? Entonces, esta conversación continuó porque es muy largo, no los quiero aburrir con esto. Él continuó con era como un monólogo, ¿no? Así, yo le llevaba la corriente a su monólogo. Al final se quedó callado un rato y de pronto comienza a llorar. Y se volvió como si tuviera 7 años, así, llorando, 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 llorando. Y la mamá tenía miedo de acercársele, porque quería venir como a abrazarlo, pero le daba miedo. Entonces yo me acerqué a él, lo cogí por detrás así, y él me apretó durísimo. Se veía que necesitaba un abrazo, ¿no? Que no lo tenía hacía años, porque se había convertido en el monstruo de la casa, nadie se le acercaba, ni sus amigos, ni nadie. Y lo abracé y lloró, sin exagerarles, pudo haber llorado media hora, yo no sé cuánto, ¿no? Y cuando terminó de llorar, estuvo un rato en silencio y se paró, le dijo, mamá, ¿nos vamos? Y se fueron, ¿no? Pero ustedes se dan cuenta, el drama que vive el ser humano por dentro es increíble, ¿no? Porque son como corrientes que se cruzan y hay una ruptura en la comunicación entre padres e hijos y en un momento hay como un cortocircuito y todo está listo a ordenarse, pero listo a una catástrofe. Porque ese muchacho, según entendí, estuvo al borde del suicidio no sé cuántas veces. Los bomberos lo bajaron de un edificio como de 15 pisos que se iba a tirar. Ese había hecho de todo, había pasado de todo. Tenía 3 sobredosis de heroína, que estaba al punto de la muerte en un hospital. Bueno, el caso es que ese muchacho se convirtió porque cambió su vida. Y se graduó. Yo lo encontré como 7 años después, en Modesto, California. Llegué, a mí se me había olvidado todo, se podrán imaginar, yo viajo todo el tiempo, me encuentro mucha gente, y estaba en una iglesia dando un retiro, y apareció una señora con un muchacho altísimo así, y me vinieron a saludar, y me saludaron, y me dijeron que querían venir a saludarme y a darme las gracias. Yo dije, ¿gracias de qué? Dice, es que pues tuvimos una reunión con usted hace mucho tiempo y esto es lo que pasó, me dijeron brevemente. Ahí más o menos tuve la memoria, pero el caso es que este muchacho ya se había graduado, era una persona viviendo una vida recta, estaba consciente de Dios, consciente de todo lo que le pasó, pero porque él entró en el orden, porque de las cosas que la señora dijo es que este joven inmediatamente tuvo esa experiencia. Después de eso, lo primero que hizo fue llegar a la casa y botar casi todo lo que tenía en su habitación, porque estaba llena de cosas horribles, ¿no? De cosas espantosas, y limpió todo y comenzó a limpiar su vida y se ordenó. Esta es una gracia, ¿no? Entonces, pues esta conversación aquí termina porque
tenemos que hacer otras cosas, así que le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé su palabra y les voy a terminar leyéndoles del Evangelio según San Lucas, desde el capítulo 5, versículo 1, pesca milagrosa y vocación de los primeros discípulos. Estaba Jesús junto al lago de Genesaret y la multitud se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Entonces, subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que la apartase un poco de tierra, y sentado enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: guía mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios porque Él es el Divino Maestro y nos ama mucho, y pidámosle la gracia de que podamos aprender esta lección antes de partir, para que no tengamos que rehabilitarnos en otro lugar. Amén.